Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y qué mejor forma de tratar sobre temas de mercados, sobre temas de renta variable, renta fija, etcétera, que charlar con mi queridísimo amigo Pablo Gil. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí Qué, contigo. qué gusto tener siempre a un crack como tú aquí con nosotros. Gracias por unirte al programa. Y me gustaría hablar me gustaría empezar por un análisis sobre este rally de Acción de Gracias que hemos vivido. Todo el mundo estaba esperando un rally de Navidad, pero se ha dado muy rápido y mucho antes, con unas expectativas de inflación. A mí es que me fascina esto de que la gente diga buen dato de inflación con una diferencia de 2 décimas, ¿no? Sí, ya sabes cómo es el mercado, ¿no? Se mueve por sentimiento. Veníamos de un verano desastroso con agosto, septiembre y octubre muy negativos, posicionamiento extremo probablemente en cuanto a menos carga en cartera de renta variable de lo que normalmente se hace en estas épocas. Y luego hemos encarado un noviembre, como dices tú, con una mejora de 2 décimas, ha saltado de repente la euforia y hemos visto pues una subida espectacular prácticamente a nivel global, pero muy especialmente en Estados Unidos. No creo que el dato en sí justifique lo que hemos visto, pero sí es verdad que la estacionalidad de noviembre, diciembre y enero suele favorecer buen comportamiento en las bolsas, y eso, junto a un sentimiento tan negativo, probablemente ha sido la mezcla de la cerilla y la gasolina, ¿no? Efectivamente. Claro, con un rally tan fuerte en noviembre, las probabilidades de que ese rally se sostenga y se mantenga de cara a diciembre ya son mucho más pequeñas. Nos hemos comido mucha de la expansión de múltiplos que podíamos esperar para el año 2024. Bueno, yo creo que lo que hemos tenido es una combinación de, por un lado, como dices, un dato por el lado de inflación favorable. Por otro lado, teníamos mucho miedo a la situación geopolítica que se había desatado en la guerra entre Israel y Hamás, y en lugar de extenderse e involucrar a países como Irán, que habría tenido una repercusión enorme en lo que es el precio del petróleo, por ejemplo, y eso habría reavivado todos los miedos a la crisis energética. En lugar de eso, hemos visto cómo, con dificultad, pero se está intercambiando rehenes, cómo ese conflicto ha quedado de momento circunscrito a Israel y Hamás, y no se está ampliando. Y yo creo que ese cambio de riesgo geopolítico también ha ayudado mucho. De cara a lo que nos queda, yo creo que diciembre va a seguir siendo un mes positivo. No veo argumentos geopolíticos y macro en este momento que interfieran con un posible movimiento todavía sostenido al alza, pero como dices, cuanto más subamos en diciembre, enero, menos margen vamos a dejar para un 2024 que se presenta cargadísimo de dificultades, ¿no? Sí. El efecto que vamos a tener de cola, lo conoces también como yo, con las subidas de tasas está todavía por impactar en su totalidad. Claro, es que la mayoría de la gente dice, hombre, pues estamos en un aterrizaje suave. Hombre, es que todavía no has visto ni el principio del impacto y ya tenemos la mayor subida de impagos por parte de los consumidores en Estados Unidos desde el año 2008, y además ya tenemos efectos importantes que hay que considerar. El mercado asume para el año que viene una bajada de 125 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Claro, a mí me parece absolutamente increíble que se intente vender la idea de que va a haber una bajada de tal calibre con un entorno en el que no va a haber ningún impacto macroeconómico. Si los bajan es porque la cosa va fatal, y si la cosa no va fatal, no los van a bajar. Entonces, ¿tiene sentido aquí ponerse hasta arriba de duración? A ver, para mí sí, para mí la idea es que si tú crees que se ha acabado el ciclo de subidas de tasas de interés en Estados Unidos y que lo que vas a vivir son bajadas en 2024, evidentemente cómprate Claro. deuda en Estados Unidos a largo plazo. Claro, creo que obtener rentabilidades de un 4,5 al 5 y pico por ciento en un activo con mucho menos riesgo, sobre todo si lo llevas a vencimiento, es una estrategia que, ajustada por volatilidad y riesgo, evidentemente es estrategia ganadora frente a lo mejor invertir en bolsa, que tiene muchísimas más dificultades, porque, como bien Claro. explicado,
tienes un efecto de crédito, lo estamos viendo en los defaults o los impagos en hipotecas, lo estamos viendo en los impagos en tarjetas de crédito, lo estamos viendo en los impagos en high yield, en lo que es deuda emitida por empresas de baja calidad. Todavía no hemos alcanzado cotas preocupantes, pero la tendencia sí que es preocupante, con lo cual todo eso que son como un canario en la mina, que siempre anticipa situaciones complicadas en términos de estabilidad financiera, todo eso lo tienes ya en la mano, con lo cual apostar por renta variable el año 2024 tiene mucho riesgo teórico, y apostar, si crees que van a bajarte los tipos en 2024 por renta fija, creo que tiene muchísimo menos. Claro. Hablaba anoche con un amigo excompañero de Citadel que me decía, bueno, Daniel, en los próximos 18, 14 meses, Estados Unidos va a refinanciar 7 billones de dólares de deuda. Eso se va a refinanciar seguro. Seguro, no hay ningún problema. No hay ningún banco central, ni la combinación de todos los bancos centrales, que vaya a poner 7 billones de liquidez en el sistema. Por lo tanto, mínimo va a haber 5 o 6 billones menos de liquidez en el sistema, simplemente por la absorción del dólar, ¿no? Eso significa que Estados Unidos a lo mejor se financia al 4 y pico o al 4 por lo que sea, no pasa nada, pero el resto, ¿a qué tipo se va a financiar? ¿Tú crees que ahí vamos a tener, digamos, un sudden stop, una parada en seco de los mercados emergentes? Pues muy buena pregunta. La verdad es que yo confío en que Estados Unidos no tenga problemas de financiación, porque además la historia nos demuestra que si hubiese problemas, la Reserva Federal es capaz de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Se puede convertir en el prestador de última instancia del Tesoro, ¿no? Algo que ya vivimos durante la pandemia. Pero la realidad es que la situación que atraviesa Estados Unidos, y el dólar en concreto, no es la misma que atraviesan otras regiones. En el caso de las economías emergentes, que tienen mucha deuda emitida en dólares, podría convertirse en un problema mucho más severo. Y en Europa, concretamente, también hay que reconocer que la situación también es muy distinta. No tenemos una economía precisamente boyante, estamos rozando ya situaciones recesivas, y como comentaba y te he oído comentar en muchas ocasiones, el Banco Central Europeo está dejando abandonado de alguna manera a los países más responsables desde el punto de vista de fiscalidad, y está fomentando y ayudando a aquellos países como España e Italia que más se han endeudado durante los últimos años, para que no salten esas primas de riesgo. Es posible que en 2024 ese control de las primas de riesgo no sea tan eficiente cuando tengamos que además implementar recortes fiscales para cumplir con los compromisos que alcanzamos en su momento, tanto de deuda como de déficit. Pues yo creo que sí. Lo que quiero decir es que mucha gente habla de Estados Unidos y extrapola la situación de Estados Unidos al mundo entero, y no es así como hay que hacerlo. Cada región y cada país tiene su propia idiosincrasia, y yo personalmente veo que Europa, la situación en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de endeudamiento y en términos de cómo vamos a afrontar 2024 desde el punto fiscal, entraña muchísimo riesgo, mucho mayor probablemente que el que va a enfrentar Estados Unidos en términos de cómo financia su déficit. Absolutamente. Si le prestamos atención a ese riesgo, al de la parada en seco de los mercados emergentes, mucho cuidado, porque claro, los mercados emergentes siempre están muy baratos, bueno, siempre están muy baratos, da igual. Y la razón por la que siempre están muy baratos es porque si algo está muy barato durante mucho tiempo es porque no está tan barato. La realidad, por lo tanto, es que hay que prestarle atención a ese riesgo de parada en seco. Hay menos cantidad de dólares en el sistema en el año 2024. Pablo, mil gracias por tu participación. Ya sabes que estás en tu casa, y hasta la próxima. Que tengas un gran día. Muchas gracias, Daniel. Un saludo. Nos vemos en un segundo. Gracias a todos.